El presidente de México, Peña Nieto, afronta la recta final de su mandato con el reto de mantener la estabilidad económica en el país. Hablamos con Edgar Ortiz. Hola Edgar, ¿cuáles son las previsiones de crecimiento e inflación para México en este año? Bueno, en realidad, a tomar en consideración el ritmo inflacionario que hemos visto en el 2016, pues lo más probable es que la inflación cierre por debajo del 3%, ¿no? Un 2,9%, 2,8%, más o menos cerca de la meta de inflación que fijó el Banco de México, ¿no? Quizás lo que llamó la atención en nuestro informe es notar que desde noviembre de 2015, la inflación subyacente, que es la medida de inflación que excluye los precios volátiles, se ha venido ubicando muy por encima de la inflación general. Eso hace pensar que probablemente haya una responsabilidad del Banco Central en cuanto a la tendencia inflacionaria al alza, y también hace pensar que probablemente en el 2017 la inflación empiece a irse a niveles un poco por encima de la meta de inflación, ¿no? Y yo creo que eso es lo más importante destacar. ¿Qué va a hacer el Banco de México en este momento para contener una presión inflacionaria que se podría dar por el lado de la oferta monetaria? ¿Qué evolución se espera de los tipos de interés y de la política monetaria del Banco Central mexicano? En realidad, la política de los tipos de interés del Banxico depende en este momento, yo creería, netamente de lo que decida la Reserva Federal de Estados Unidos. De hecho, hemos visto que el Banxico había mantenido su tasa de referencia en el mismo nivel hasta diciembre de 2015, justo un día después de que Janet Yellen anuncia la subida de tipos en los Estados Unidos, pues Carstens en México anuncia una subida de tipos. Ellos esperaban con esa subida de tipos pues frenar un poco la depreciación del peso, pero visto que no fue suficiente, se vieron obligados a subir pues 2 veces más el tipo de referencia, ¿no? Llevándolo a 4,25% en julio. Yo esperaría que si la Reserva Federal vuelve a subir tipos, aunque no es lo que se espera en la próxima reunión de la Fed, el Banxico se va a ver obligado a subir tipos, ¿no? Pero yo creo que depende, te repito, completamente de la política que tenga la Reserva Federal, porque cada vez que hay un dólar más fuerte, la presión para el Banxico es defender el peso con varios mecanismos. Uno de ellos, pues, con el tipo de referencia. ¿Cómo está afectando a la balanza comercial la tendencia a la depreciación del peso mexicano? Digamos, desde 2014, desde el tercer trimestre de 2014, hemos visto que la balanza comercial ha mantenido una tendencia negativa. Obviamente, el principal factor que muchos achacan tiene que ver con los precios del petróleo. Más o menos en 2014, un 15% del total de las exportaciones lo representaba el petróleo. Con la caída de precios, esto ha caído un 7 o 6%, con lo cual obviamente hay una pues presión a que el petróleo haya contribuido a la balanza comercial negativa. Sin embargo, yo creo que también hay otros temas de economía real que vienen afectando la balanza comercial. El sector industrial en México es muy importante, es un sector muy pesado. México es un país prácticamente industrial, y lo que hemos visto en los últimos 2 años es que el sector industrial está prácticamente paralizado, no consigue despegar por temas pues, que podríamos discutir luego de competitividad y lo que tú quieras, pero el hecho de que el sector industrial esté deprimido no contribuye a corregir el problema de balanza comercial deficitaria. Yo no veo en el corto plazo un repunte, a no ser que haya una reforma estructural que mejore el sector industrial. ¿Qué valoración haces del presupuesto que acaba de presentar el equipo de gobierno para 2017? El caso del presupuesto es interesante porque México ha tenido desde 2008, si no estoy mal, un presupuesto con déficit primario. Prácticamente han estado contrayendo deuda para pago de intereses solamente, y ahora mismo pues están planteando una pequeña serie de recortes para comenzar a revertir la tendencia tan negativa que han mostrado en términos de deuda pública. Hay que recordar que en 2013, más o menos, la deuda pública como porcentaje del Producto Interior Bruto estaba en el 37-38%, y ahora pues ya está en el 50%. O sea, aumentar la deuda pública como porcentaje del PIB en 12 puntos porcentuales en cosa de 3 años, la verdad es demasiado, ¿no? Así que yo creo que lo hacen también por un tema, por una preocupación que ellos tienen respecto de las finanzas públicas. Yo creo que es un poco tímido el presupuesto 2017, quizás hubiera hecho falta alguna medida más agresiva, pero yo creo que por lo menos es una buena señal
que el gobierno tenga la intención de sanear las finanzas públicas, pero sí creo que tiene que ir más allá del presupuesto 2017. Habría que hacer un plan de reestructuración de las finanzas públicas, por lo menos para los próximos 5 años, y eso implica pues evaluar de forma más profunda el tema del gasto. Y ya para terminar, ¿cuáles son, en tu opinión, las reformas clave que aún tiene pendiente Peña Nieto de aquí al final de su mandato? Bueno, realmente la reforma energética, que quizás fue su caballo de batalla, tiene un problema, y es que los resultados no se van a ver ahora, no se van a ver en 1 año, en 2. Va a tomar mucho tiempo que las reformas surtan efecto. La realidad es que Pemex estaba prácticamente descapitalizado. Yo creo que quizás lo que hizo falta en el gobierno de Peña Nieto fue una reforma profunda en materia de emprendimiento. Yo creo que México tiene bastantes indicadores que no ayudan al emprendimiento. Si uno mira los indicadores de Doing Business, por ejemplo, se da cuenta que México tiene problemas de flexibilidad laboral, tiene problemas en la área tributaria sobre todo. México mantiene una presión fiscal sobre las empresas nominal por lo menos bastante alta, con lo cual para las empresas es muy costoso operar en México comparado con otras plazas comerciales. Así que quizás una reforma en materia de emprendimiento hubiera sido interesante, porque la economía real, nosotros lo repetimos en el informe, México crece a niveles estables, a cerca del 3%, comparado con el resto de América Latina no está mal, pero yo creo que México tiene la necesidad de crecer a tasas más altas y tiene el potencial, pero eso implicaría una reforma tributaria, una reforma laboral que impulsen el emprendimiento en México, ¿no? Hasta aquí la entrevista de hoy. Muchas gracias a Edgar Ortiz por su análisis y hasta la próxima.